Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21. Misión completada. Al final, Charles y Luke no pudieron capturar a Lotus. Ese anciano realmente estaba a la altura de un capitán de escuadrón. A pesar de sus heridas, no tuvo problemas para librarse de ambos y escapar con facilidad. La última patada de Luke debió haberle roto al menos 4 costillas. Y aún así, cuando Lotus huyó, incluso se tomó el tiempo de recoger a sus subordinados inconscientes y retirarse sin problemas. Probablemente nunca tuvo la intención de luchar hasta la muerte. Esa fue la única razón por la que se retiró con tanta decisión. Después de todo, su verdadero objetivo no era la batalla, sino conseguir las reliquias mágicas de la mazmorra. Y acompañando a Lotus estaba el arma humana más poderosa del Reino del Diamante. Charles ayudó a Luke, quien por fin había recuperado el aliento, a ponerse de pie. Parece que el equipo de Asta también tuvo problemas. No tenemos tiempo para descansar. Luke cerró los ojos, percibiendo el maná circundante. Sí, las cosas también pintan bien por allá. Claro que podía sentirlo: las poderosas fluctuaciones de maná que brotaban de las profundidades de la mazmorra. Además de Noelle, había 4 rastros de maná desconocidos. Pero Charles reconoció a uno de ellos: era el de Juno. Así que también le habían asignado la misión de exploración de mazmorras. En cuanto a esa abrumadora, casi inhumana presencia de maná, tenía que ser Marte. Actualmente, el Reino del Diamante estaba siendo controlado detrás de escena por el erudito mágico Morris, y bajo su dirección, el reino había estado llevando a cabo un experimento horrible: crear guerreros mágicos artificiales. El proceso comenzó seleccionando niños con altas reservas de maná y sometiéndolos a un entrenamiento brutal. Luego, se les implantaron dispositivos mágicos para amplificar aún más su poder. Eso solo ya los haría peligrosos. Pero el objetivo no era simplemente crear soldados poderosos. Querían armas sin emociones. Así que, en la etapa final, se ordenó a los candidatos matarse entre sí hasta que solo quedara uno. Marte fue el que sobrevivió. Se había convertido en el arma soñada por el Reino del Diamante. Y, sin embargo, como Charles presentía, su corazón destrozado aún latía débilmente bajo su inmenso poder mágico. Su alma, arruinada por el asesinato de su amigo de la infancia. Charles y Luke corrieron a través del laberinto de ruinas y llegaron rápidamente a las puertas de la Cámara del Tesoro. Y justo cuando llegaron, Charles vio algo que le hizo mirar 2 veces. Fue ese. Hasta enfrentándose a Jackie-chan contra Mars. Con una capa de piel y adornado con 3 gemas incrustadas en la frente y otra grande en el pecho, el niño era inconfundiblemente Marte. Su grimorio era igualmente extraño: 2 mitades cosidas, formando una grotesca fusión de 2 libros. La magia principal de Marte se basaba en minerales. Excepto Asta, todos los demás habían sido inmovilizados por golems de roca sólida. Flotando junto a Marte, flotaba una espada mineral titánica de varios metros de largo, que se dirigía hacia Asta. Con un solo golpe, Asta lo atravesó. «Quítate de mi camino, piedrecita», gruñó Marte, una frase que encajaba a la perfección con su personalidad vanguardista y corrupta. Pero si había algo en lo que Asta destacaba, era en aplastar a la gente a esta manera. Puede que sea una piedra, pero... Esquivando los ataques de Marte, Asta cerró la distancia en un instante y gritó: «Soy una piedra que puede romper diamantes». Con un golpe arrasador, su espada antimagia destrozó la armadura de Marte y lo envió volando a través del pasillo. «Esta cámara del tesoro ahora nos pertenece a nosotros, los magos del reino del trébol», rugió Asta triunfante. «Qué buen discurso, Asta». Charles se acercó y le dio una palmadita en el hombro. Asta se giró, radiante. «Charles. Luke Senpai. ¿Ya terminaste?» Charles asintió. Se escapó, pero lo lastimamos gravemente. No debería volver a ser un problema. Juno también se acercó. Charles lo miró y dijo: «Así que tú también estás en esta misión, ¿eh? ¡Qué entrada tan descuidada! ¿Eres ese Charles que rechazó la invitación del capitán Van Geance y se unió a los toros negros?», dijo una voz aguda detrás de Juno. Charles se giró y encontró al caballero con gafas de antes, alguien que irradiaba la inconfundible vibra de un tipo que pensaba que era importante. ¿Y Charles? No se contuvo. «Ah, sí. Este es el tipo que hasta rescató. Un alto cargo de Amanecer Dorado, al parecer». Sus palabras me impactaron profundamente.
Aunque Charles sabía que este hombre eventualmente abandonaría sus nobles prejuicios, no podía soportar su actual actitud moralista. El hombre, Klaus Lunettes, se sonrojó de ira y vergüenza. Por suerte, la chica con túnicas de amanecer dorado que estaba a su lado lo retuvo con suavidad. Juno, fingiendo no notar la tensión, dijo: este es Klaus Lunettes, un alto cargo de amanecer dorado. Es un aliado confiable. Luego, quizá intentando suavizar las cosas, añadió un pequeño elogio. La chica que estaba junto a Klaus también se adelantó cortésmente. Me llamo Mimosa Vermilion. Me uní a Amanecer Dorado con Juno en la misma clase. Charles, aparentemente ajeno, o quizás simplemente indiferente, al peso real que envolvía el apellido Vermilion, respondió con naturalidad. Mimosa, ¿eh? Qué bonito nombre. Como familia de Juno, cuento contigo para que cuides de este testarudo, o, para nada. Dijo Mimosa, nerviosa: de hecho, es Juno-san quien siempre me cuida. Klaus abrió la boca como para protestar por la falta de deferencia de Charles hacia la realeza, pero por alguna razón no dijo nada. Charles lo comprendió. La animosidad de Klaus probablemente no era personal. Provenía de su profunda admiración por Van Geance. Que Charles rechazara la invitación del hombre y se uniera al escuadrón más desprestigiado debió sentirse como un insulto. Pero después de ver a Asta pelear y pasar tiempo con Juno, la visión del mundo de Klaus ya estaba empezando a cambiar. Klaus se hizo a un lado y utilizó magia restrictiva para asegurar al inconsciente Mars. Charles lo siguió, se agachó junto a Marte y recogió el extraño grimorio del niño. Déjate de tonterías sobre destruirlo todo, dijo en voz baja. ¿No sientes el maná de la otra persona aún presente en este libro? Hizo un gesto hacia la segunda firma mágica, la de atributo fuego que se había activado suavemente antes para proteger a Marte cuando colapsó. ¿Quién te dio ese poder? Creyó en ti. Incluso yo puedo sentir cuánto deseaba protegerte. ¿Vas a desperdiciar ese don? Los ojos de Marte se abrieron de golpe. ¿Quién eres? ¿Qué sabes? Charles negó con la cabeza. ¿Importa lo que yo sé? Lo que importa es lo que tú recuerdas. Colocó el grimorio de nuevo en el pecho de Marte, completamente sin miedo a la posibilidad de que el muchacho se levantara y peleara nuevamente. Había dicho lo que tenía que decir. Si Mar seguía enloqueciendo como en la línea temporal original, bueno, Charles no tenía ningún problema en reprimirlo. Pero el grimorio pulsó suavemente y el maná del atributo fuego fluyó, no con hostilidad, sino con protección. Fana. Marte susurró el nombre, con la mirada desenfocada. Charles también lo percibía, el maná de Marte se había calmado. Tranquilo, casi apacible. Su corazón, al menos por ahora, había encontrado paz. Lo cual significaba que era el momento de dar el paso final. Hasta, dijo Charles, la puerta de la cámara del tesoro está sellada con magia. Ya sabes qué hacer. Sin dudarlo, Asta sacó su espada y la abrió de un solo golpe. Al disolverse la magia, una luz deslumbrante surgió del interior. Todos se quedaron paralizados. Montones de tesoros, apilados en montañas relucientes, proyectaban reflejos dorados que casi los cegaron a todos. Incluso Noelle y Mimosa, ambas de sangre noble, nunca habían visto algo así, y Asta y Juno parecían como si les hubieran dado 1.000.000 de voltios de alegría. Charles tampoco pudo mantener la calma. Ni siquiera en 2 vidas había visto algo así. Solo había presenciado escenas como esta en la televisión. Pero esto era real. Increíble. Sus palabras fueron débiles, pero todos los demás simplemente asintieron. A ninguno se le ocurrió nada mejor que decir. Capítulo 22. La ceremonia de reconocimiento. Charles, Asta y Noelle llegaron de nuevo a la capital, pero esta vez no para hacer turismo. Estaban allí por asuntos oficiales. La misión a la mazmorra había implicado demasiadas complicaciones. Era necesario un informe detallado en el cuartel general de los Caballeros Mágicos. Durante esa misión, lo primero que hizo Charles al entrar en la sala del tesoro fue arrojarle un pergamino muy visible a Juno. Ese pergamino contenía magia élfica, específicamente, la magia espiritual de Silp, uno de los 4 espíritus elementales del viento. Aunque solo aquellos elegidos por los espíritus podían usar magia espiritual, Charles temía que pudiera caer en las manos equivocadas y actuó rápidamente. La magia espiritual no solo era increíblemente poderosa, sino que también tenía la peculiaridad de crecer junto con el mago. Si el atributo hubiera coincidido, Charles podría haber tenido la tentación de quedársela. En cuanto a la espada del demonio morador escondida dentro de la cámara secreta, naturalmente se convirtió en parte del grimorio de Asta.
Lo que desconcertó a Charles fue cómo un arma que alguna vez perteneció a Lich, rey de los elfos, había terminado sellada en esa antigua mazmorra. Aparte de estos dos grandes hallazgos, el resto de la sala del tesoro estaba repleta de artefactos mágicos y riquezas, algo bastante común. Aún así, los premios más valiosos habían acabado en manos de un grupo de chicos de la aldea de Age. Charles esperaba descubrir algunos libros antiguos sobre teoría de la magia, pero lamentablemente no encontró nada por el estilo. Como Marte no se había vuelto loco como en la línea de tiempo original, la mazmorra permaneció intacta en lugar de colapsar. Inesperadamente, Marte había desaparecido. Pero Charles había percibido los rastros persistentes de la magia de Lotus. Ese viejo astuto debe haber usado un hechizo de sigilo para infiltrarse en la sala del tesoro y, al darse cuenta de que las reliquias estaban fuera de su alcance, simplemente tomó a Marte y se fue. Usando uno de los carruajes mágicos de creación de acero de Klaus, el grupo había recuperado el tesoro, misión completada. Pero aún quedaban denuncias por presentar. Por eso los tres estaban de nuevo en la capital. En cuanto a por qué Luke no los había acompañado. Bueno, el tipo era un peligro ambulante. Con su personalidad imprudente, dejarlo suelto en el barrio noble de la capital real, donde se encontraba el cuartel general de los caballeros mágicos, era buscarse problemas. Así que Yami, convenientemente, los envió a él y a Magna en una misión aparte. La tarea del informe quedó en manos de Charles y los demás. ¡Guau! ¡Uah! Esta es la primera vez que veo un edificio tan grande. Como era de esperar, Asta estaba armando un escándalo. Desde que entró en el barrio noble, su voz no se había callado ni una sola vez. Aunque ya habían visitado la capital, ni Charles ni Asta habían entrado jamás en el barrio noble. El paisaje más allá de esos muros era un mundo aparte. Mientras Asta seguía mirando boquiabierto, Charles vio a Juno y su equipo acercándose desde otra calle. Tenía sentido, la misión de la mazmorra había sido una operación conjunta entre los Toros Negros y Amanecer Dorado. Todos se presentarían. Klaus se había vuelto notablemente más afable. Al ver a Asta, se acercó de inmediato a revisar sus heridas. Pero cuando se trataba de Charles, su actitud seguía siendo fría. Cerca de allí, Mimosa apartó a Noelle para susurrarle algo. Charles estaba ocupado respondiendo las preguntas de Juno. En la historia original, Juno usó su magia espiritual recién adquirida para salvar a Asta del ataque frenético de Mars. El único que pudo haberle revelado esa magia fue Charles. Aunque Charles no sabía mucho de magia élfica, compartió lo que pudo. Confiaba en Juno, su talento le permitiría dominarla rápidamente. Después de todo, Silp era una amante descarada de chicos guapos. Charles estaba seguro de que Juno la conquistaría enseguida. Con eso, su grupo llegó a la sede de los Caballeros Mágicos, donde un hombre vestido de manera extravagante estaba en la entrada. Bienvenidos, jóvenes. ¿Quién es este tipo llamativo?, preguntó Asta, hundiendo la nariz, sin darse cuenta de que, salvo Charles y Juno, todos los demás ya se habían arrodillado en señal de reverencia. Klaus casi se desmaya de pura vergüenza ajena. Tiró hasta el suelo y siseó: ¡qué imbécil! Ese hombre es el rey mago, Lord Julius Novastrono. ¿Qué? El rey mago. Asta levantó la vista. Sus ojos parecieron encenderse como bombillas. Charles se giró para mirar a Juno. Sí, la misma reacción. Por supuesto que Julius aparecería. Se rumoreaba que Juno y Asta habían obtenido nuevos tipos de magia en la mazmorra. Para un fanático de la magia como Julius, era un cebo irresistible. La incapacidad de Juno para invocar magia espiritual por orden dejó al rey mago visiblemente decepcionado, sorprendiendo profundamente a todos con su extraño comportamiento. Pero Julius no solo era poderoso, sino también notablemente erudito. Los grimoríos estaban escritos en escritura mágica, y la magia élfica estaba registrada en antiguos textos mágicos. Aún así, podía leerlos con fluidez. Después de probar personalmente la espada antimagia de Asta, Julius finalmente pareció satisfecho. Entonces surgió la pregunta: ¿cómo se llega a ser rey mago? A diferencia de frases vacías como «es cuando todos te reconocen», Julius dio una respuesta clara: resultados. Ni la fama ni el poder. Solo la acumulación de los mayores logros te hacía merecedor de ser el rey mago. Charles miró a Julius y se maravilló. Realmente no podía imaginar que este hombre, que predicaba la meritocracia, se convirtiera en un villano más aterrador que el rey de los demonios. Era imposible conectar al hombre que animaba a otros con resultados. Con Lucius, quien un día llamaría a Asta un defecto en el mundo.
¿No fue un poco exagerado que ambos arcos principales tuvieran villanos con personalidades divididas? Mientras Charles se perdía en sus pensamientos, Julius decidió ilustrar lo que significaban los resultados haciendo que todos asistieran a la ceremonia anual de reconocimiento de los Caballeros Mágicos. La ceremonia de reconocimiento era un evento anual en el Reino del Trébol. Solo los Caballeros Mágicos que habían obtenido suficientes estrellas para ascender podían asistir y recibir su nuevo rango directamente del Rey Mago. Los rangos entre los Caballeros Mágicos importaban. Y mucho. Había 5 niveles principales. En la cima estaba el Rey Mago. Debajo de él, los grandes Caballeros Mágicos. En general, cualquier persona ascendida a Gran Caballero Mágico tenía suficiente poder y mérito para liderar, o incluso fundar, una nueva escuadra. A menudo estaban a la altura de los capitanes de escuadra. Por debajo de estos se encontraban los Caballeros Mágicos superiores, intermedios e inferiores. Cada una de estas 3 clases se dividía a su vez en 5 rangos. La mayoría de los caballeros se clasificaban dentro de estos 15 subrangos. Charles y Asta, a pesar de ganar estrellas en las misiones en la Villa Sophie y la mazmorra, solo tenían 2 estrellas entre ellos, insuficiente para avanzar de caballero mágico inferior de 5ª clase a 4ª clase. Lo que significaba que no eran elegibles para participar en la ceremonia de este año. Pero la sala que abrió Julio estaba llena de aquellos que estaban. Cada participante había obtenido al menos 6 estrellas verdaderas élites de los Caballeros Mágicos. Esta fue la forma en que Julius le mostró a Asta y Juno cómo se veían los resultados. Si querían convertirse en Rey Mago, tendrían que superar a todos en esta sala. Capítulo 23. Conflicto y caos del Capital. Charles no podía decidir si Asta tenía un gran corazón o simplemente era increíblemente insensible. Sea como fuere, admiraba sinceramente cómo el niño podía comer tan feliz en esas circunstancias. Como invitados especiales, los miembros de Black Bulls y Golden Dawn fueron invitados al banquete posterior a la ceremonia de reconocimiento. La comida estuvo excelente, pero el ambiente, no tanto. El asco, el desprecio e incluso la hostilidad absoluta llenaban la sala. Por muy buena que estuviera la comida, era difícil mantener el apetito bajo esas miradas venenosas. Plebeyos humildes. Nadie sabía quién lo había iniciado, pero pronto el salón de baile se llenó de burlas venenosas. ¿Por qué el Rey Mago los favorecería? ¿Qué modales en la mesa tan vergonzosos? No se detecta maná alguno. Despejar esa mazmorra debe haber sido pura suerte. ¿No pertenecen aquí? ¿Qué hacen estas ratas en el salón real? Comparado con lo que habían encontrado antes, los nobles aquí eran aún más viles y crueles. Era francamente nauseabundo. Finalmente, alguien no pudo soportarlo más. Un joven pelirrojo avanzó a grandes zancadas. Si quieres hablar de plebeyos, ¿tu propio escuadrón no tiene uno? Leopold Vermillon de los Crimson Lion Kings dirigió sus palabras hacia Arcadaya Sandley de Golden Dawn, quien había comenzado las burlas. De las 3 grandes casas reales, Silva, Vermillon y Kira, Carlos era el que más respetaba a la familia Vermillon. Ya fuera Mimosa o sus hermanos menos conocidos, ninguno actuaba como la típica aristocracia presumida. Eran verdaderamente nobles de corazón. Arcadaya le dirigió a Juno una mirada fría y se burló ese plebeyo con un grimorío de 4 hojas. Solo otro campesino inflado por los elogios. Leopold respondió: si hubiera ido a esa misión de mazmorra, lo habría hecho mejor. Arcadaya replicó: qué confianza para un mocoso de los leones carmesí. Pero nunca tuve expectativas de esos plebeyos. Quienes cumplirán el sueño de Lord Vangeance, el ideal de amanecer dorado, somos nosotros. Debo objetar. Klaus ya no pudo contener la lengua y dio un paso al frente. Pero al instante se convirtió en el próximo objetivo de Arcadella. ¿Y tú, Klaus? Un hombre con tus escasas habilidades no tiene cabida aquí, ¿no te da vergüenza? Entonces Arcadella se volvió hacia Mimosa. ¿Y a ti, Mimosa? He oído que te sacaron de la pelea al principio de la mazmorra. Una vergüenza para el apellido Vermillon. Mimosa solo pudo bajar la cabeza en silencio. Vaya, vaya. Parece que alguien aquí es el más gracioso de todos. Una voz burlona resonó por el pasillo. Un hombre extravagante con una capa blanca se acercó al grupo. ¿Eres tú, Noelle? La habitual actitud altiva de Noelle se desmoronó. Su rostro estaba lleno de humillación y dolor. Ni siquiera puedes controlar tu propio maná. ¡Qué desgracia! Después de haber sido efectivamente exiliado de la familia Silva, ¿tienes el descaro de mostrar tu cara aquí en el reino noble?
Los dos nobles Silva de repente se tambalearon hacia atrás, empujados por una ola de calor abrasador. Yap, yap, yap. ¿Qué ruido? ¿Qué? Me quedo callado y tú empiezas a ponerte arrogante. Charles había pateado una mesa y dio un paso adelante para enfrentarse cara a cara a las élites de varios escuadrones. ¿Esto es lo que significa la nobleza para ustedes? ¿Silbar como serpientes a cualquiera que esté por debajo de ustedes? Si de verdad son nobles, demuéstrenlo, bastardos arrogantes. Insolente. Basta. Escoria como tú no tiene derecho a hablar. Cállate la boca. Las palabras de Charles no les habían despertado la conciencia. Solo los habían enfurecido aún más. Una en particular, Arcadella, arremetió contra ellos. Una masa de arena se lanzó hacia Charles como un maremoto, amenazando con enterrarlo. Pero antes de que Charles pudiera responder, alguien se interpuso frente a él. La espada negra de Asta atravesó la arena. Sonriendo, Asta dijo: Charles tiene razón. No me importa lo que digan ustedes, Snox. Ya verán, acumularé suficiente mérito para convertirme en el rey mago y callarles la boca a todos. La sala quedó en silencio por un momento, luego estalló el caos. Acaba de decir. Rey mago. Los rostros de muchos nobles se oscurecieron, como si las palabras de Asta hubieran contaminado el aire. No me hagas reír. Se oyeron voces furiosas y, sin dudarlo, varios nobles desataron su magia sobre Asta. Magia que une la niebla red de la araña de la niebla. Magia que une el agua espiral de la serpiente marina. Una red de niebla y una serpiente hecha de agua atacaron a Asta, claramente sin tener piedad en mente. Charles agarró a Asta por el hombro y tiró de él hacia atrás. El puño de hierro del dragón de fuego. La llama rugiente avanzó, evaporando tanto la red brumosa como la serpiente acuática con un solo golpe. Caminando a través de las llamas que se dispersaban, Charles levantó la mano y lanzó otra ráfaga de fuego, esta vez derritiendo la magia de arena de Arcadella en vidrio brillante. ¿Este es el maná del que estás tan orgulloso? ¿El maná que robaste a otros por privilegio? Si eso es todo, entonces no tienes derecho a actuar con altivez. ¿De qué carajo estás hablando? Ladró Solid Silva, el hermano de Noelle, con la voz cargada de furia. ¿Ocultamos la cruda realidad? ¡Qué nobleza!, replicó Charles. Suficiente. Una voz fría rompió la tensión. Un hombre con un peinado peculiar dio un paso al frente, el capitán Nocel Silva, de las Águilas Plateadas. Frente a Charles, la expresión de Nocel permaneció neutral, pero la presión a su alrededor cayó drásticamente. No sé de qué estás hablando, pero que un simple plebeyo insulte a la realeza es un pecado que no tiene perdón. Nocel, un miembro de la realeza de primer nivel tanto en nombre como en poder, liberó todo su maná. Pocos podrían hacerle frente. Sin embargo, Charles simplemente se tensó, con el rostro serio, pero no abrumado. El grimorio de Nocel se abrió, brillando tenuemente. Estaba a punto de darle una lección a este chico insolente. Pero alguien intervino. Alto ahí. Miembros de la Casa Silva, ¿no les avergüenza unirse contra un simple niño? El que hablaba era otro capitán de escuadrón, el hermano mayor de Leopold, Fuego León Vermilion. Si incluso los plebeyos pueden ganarse el favor de Lord Julius, ¿no es eso algo que vale la pena reconocer? ¿Un Vermellón diciendo tonterías tan blandas? Tu familia se ha vuelto demasiado mansa. ¿Deberíamos, águilas en vuelo, rebajarnos a alabar a gusanos que se arrastran por la tierra? Nocel replicó con dureza. El maná plateado formó una águila majestuosa tras él. En respuesta, apareció el león de Fuego León, rugiendo con la misma fuerza. Justo cuando la confrontación llegó a un punto de ebullición. Estallido. Las puertas del salón de banquetes se abrieron de golpe. Noticias urgentes. La capital está bajo ataque. Capítulo 24. Magia de marionetas de cadáveres. Como superpotencia mágica, la capital real del reino del Trébol estaba protegida las 24 horas del día por una poderosa barrera mágica. Mantenida por turnos por magos de élite reales, la barrera era inmune al análisis de maná y a cualquier ruptura forzada. En resumen, un asalto a la capital era casi imposible. Y sin embargo ahora, los sonidos del caos ya habían llegado al distrito real. Mientras la mayoría de las élites deliberaban sobre cómo asegurar el reino noble, Asta ya había comenzado a correr, sin dudarlo en absoluto cuando se trataba de proteger a los civiles. Charles agarró a Asta del cuello, rompió una ventana y extendió sus alas llameantes, elevándolos a ambos hacia el cielo. Idiota, ¿qué vas a hacer? ¿Ir corriendo a pie? Te llevaré. Acabemos con esto desde el principio.
De hecho, Charles ya lo había presentido en medio del caos, solo había una señal de energía mágica. En otras palabras, todo el alboroto estaba siendo causado por un solo mago. Este fue el momento que Charles recordaba claramente de la historia original: el levantamiento de la capital real, el primer conflicto a gran escala que expuso al villano Ojo de la Noche Blanca a los protagonistas. Confiando en su detección mágica, Charles localizó rápidamente al perpetrador Rades Espíritu. En las calles de la ciudad, el hombre se reía maniáticamente mientras ordenaba a una horda de no muertos que destruyeran todo a su paso. Vestido con túnicas andrajosas, vendas rojas alrededor de su rostro y brazo izquierdo, una insignia del Ojo de la Noche Blanca sobre su ojo izquierdo, Rades vestía el atuendo de villano perfecto, su sonrisa torcida completaba la imagen. Rades, antiguo miembro de los Caballeros Mágicos, se unió a las Orcas Púrpuras tras obtener el primer puesto en el examen de ingreso. Pero su magia, la magia de la marioneta cadáver, la capacidad de controlar a los muertos, fue considerada prohibida y fue expulsado. Desde ese momento, sintió odio hacia los caballeros y todo el reino. Su razón para unirse al Ojo de la Noche Blanca, quien ahora le daba la oportunidad de vengarse. Charles lanzó a Asta hacia abajo. En el aire, Asta hizo girar su espada antimagia como un tornado, repeliendo oleadas de no muertos. Charles también descendió, aterrizando en una explosión de llamas que incineró a los zombies cercanos y los convirtió en cenizas. Ese tipo es el origen de todo esto. Elimínenlo y lo detendremos todo. Gritó Charles. Lo conseguí. Asta apretó su espada con más fuerza y atacó a Rades. Oh. Por fin aparecen los caballeros mágicos. Se rió Rades con una expresión aún más grotesca: TCH. ¡Qué mala suerte! Son los toros negros. No son los invitados que quería. Extendió las manos y de charcos de lodo negro surgieron más cadáveres esclavos no muertos veloces y feroces. La magia de marioneta cadáver, alimentada por el maná casi real de Rades, le permitía inyectar magia en cadáveres y manipularlos libremente. Su gran número y la ausencia de miedo y dolor lo convertían en un apocalipsis no muerto para la mayoría de los caballeros. Pero no para Charles y Asta. El resplandor radiante del dragón de fuego. Charles desató una ola de fuego que convirtió hordas de zombies en cenizas al contacto. Asta, mientras tanto, atravesó al resto con su espada antimagia. Una vez separados de la magia de Rades, los cadáveres volvieron a ser solo cadáveres. No te hagas el engreído. Rugió Rades. Dos montículos más grandes de sustancia negra emergieron hacia adelante, y de ellos emergieron nuevos no muertos, claramente más fuertes y cargados de más maná. Uno lanzó un orbe púrpura brillante que golpeó a Asta, dejándole un corte en la cara que sangró incontrolablemente e incluso se ensanchó lentamente. Cuidado. Es un ataque maldito. Gritó Charles, esquivando una ráfaga de agua fangosa del otro cadáver. TCH. Magia de barro para contrarrestar las llamas. No es mala idea, gruñó Charles. Pero tienes la peor suerte del mundo. Estoy de un humor fatal. El puño de hierro del dragón de llamas. Su puño llameante evaporó la humedad del cuerpo del zombi y luego le golpeó el pecho. El no muerto se hinchó, brillando rojo por dentro. Conviértete en cenizas. Con una explosión, el zombi explotó en el aire y sus restos fueron consumidos por el fuego. Mientras tanto, Asta sacó su segunda espada, la espada del demonio, más ligera y rápida que su espada principal. Cortó los orbes malditos en pleno vuelo, neutralizándolos. Luego se lanzó hacia adelante, con sus dos espadas girando como un tornado y destrozando al zombi. Vamos. Lucha tú mismo contra mí. Le gritó a Rades. Pero Rades se había vuelto completamente loco. ¿Pelear conmigo mismo? Bromeas. Controlar cadáveres es mi estilo de lucha. Convocó a dos nuevos no muertos de élite, el número 2 Alfred y el número 1 Carl. Alfred, un torso sin extremidades, flotaba en el aire y disparaba rayos desde su núcleo. Carl montaba guardia frente a Rades, proyectando una barrera mágica para protegerlo. Llovían relámpagos como una tormenta. Charles y Asta esquivaron por poco las mortíferas explosiones, chocando sus espaldas al reagruparse. Intercambiaron una mirada y asintieron, luego cargaron hacia adelante. Esquivando los relámpagos cada vez más densos, Charles redujo ligeramente la velocidad, dejando que Asta tomara la delantera. Asta se abrió paso, cortando los rayos. El suelo se agrietó cuando Charles irrumpió en el cielo y las llamas envolvieron su cuerpo. La garra en forma de gancho del dragón de fuego. Con una patada llameante, Charles envió a Alfred a volar, luego usó el retroceso del fuego para disparar hacia atrás, justo hacia Asta.
Los dos se cruzaron en el aire. Charles agarró la mano de Asta, giró una vez y lo lanzó como un cometa hacia Rades. La legendaria barrera mágica que una vez requirió las tácticas de Fuego León para romperse no tuvo ninguna posibilidad. La espada antimagia de Asta la cortó como mantequilla, cortando a Carl por la mitad en el proceso. ¿Y Rades? Era, en el mejor de los casos, un mago de apoyo. Sin sus cadáveres, carecía de poder de combate. Aunque Asta solo usó la parte plana de su espada, la fuerza bruta dejó a Rades inconsciente. Tan pronto como perdió el conocimiento, las marionetas del cadáver se desintegraron y cayeron inmóviles. Pero Charles y Asta permanecieron en guardia. Una nueva voz resonó: pensar que perderías contra dos mocosos. ¡Qué inútil! Aún así, gracias a ti, todos han llegado a sus puestos. Buen trabajo, caballeros mágicos. Ahora, por favor, apártense del camino, por irrelevantes que sean. Magia espacial, capa de sombras. Charles lo sintió con claridad: una inmensa ola de magia invadió la capital. Alguien acababa de activar un hechizo de área extensa. El objetivo clave del enemigo, dispersar a los caballeros mágicos, se había logrado. Ahora vino el verdadero plan. Charles se giró hacia la figura que se acercaba: Fuego León Vermilion, el Rey León Carmesí y el verdadero objetivo del ataque capital de Ojo de la Noche Blanca. Capítulo 25. La trampa bien hecho. Uno se preguntaba si había alguna conexión fundamental entre las habilidades de una persona y su personalidad. Fuego León Vermilion, por ejemplo, era un hombre de puro fuego, siempre ardiendo con una pasión inquebrantable. Se acercó a Charles y Asta, dándoles una palmadita en el hombro. Lo hicieron de maravilla. Parece que Yami aún tiene talento, y mucha suerte, además. Fuego León se llevaba bien con Yami, así que estaba sinceramente contento de ver a los toros negros sumando nuevos miembros tan capaces. La suerte se refería a que Charles había elegido a los toros negros, mientras que el ojo elogiaba a Yami por reconocer el potencial de Asta. Se giró hacia Asta. Perdón por subestimarte antes, solo porque te faltaba maná. Dijiste que querías convertirte en el rey mago, ¿verdad? Entonces supongo que eso me convierte en tu rival. Y con eso, el segundo capitán de los Caballeros Mágicos reconoció formalmente a Asta y su sueño. El reconocimiento entusiasmó aún más a Asta. Pero... El tono de Fuego León cambió mientras miraba a lo lejos. Como capitán de los Caballeros Mágicos, no puedo quedarme aquí y dejar todo en manos de los novatos. El resto es mi responsabilidad. Magia de fuego, rugido del gran león de llama. La llama detrás de Fuego León tomó la forma de un enorme león que abrió sus fauces y arrojó un fuego abrasador hacia una pila de cadáveres derrumbados. En un abrir y cerrar de ojos, los zombis quedaron reducidos a cenizas. Sin embargo, una figura saltó de las llamas y aterrizó en lo alto de una cornisa. Se arrancó la piel falsa ardiente del rostro, revelando su verdadera apariencia. Pensé que si usaba maná para transformarme, alguien podría notarlo, así que me disfracé de este desastre inmundo. Aún así, debería haber sabido que un capitán lo descubriría. El hombre se había escondido entre los zombies todo el tiempo, perfectamente camuflado hasta que el ataque de Fuego León lo obligó a salir. Su verdadero rostro era desconcertante: dos largas cicatrices recorrían simétricamente sus mejillas desde la frente hasta el mentón, y sus ojos estrechos le daban un aspecto siniestro incluso sin maquillaje. Este era el superior de Rades, el mago espacial del Ojo Blanco de la Noche, Baltos, cuyo dominio de la magia espacial superaba con creces al de Finral en ese momento. Fuego León le habló con frialdad. Tú fuiste quien usó magia espacial para dispersar a los caballeros mágicos por la capital, ¿verdad? Baltos aplaudió burlonamente. ¡Qué listo eres, capitán! Fuego León continuó. Si su objetivo era una invasión, su operación fue incoherente. Pero si no, ¿cómo estuvo tan organizada? ¿Cuál es exactamente su objetivo? ¿Nuestro objetivo? Preguntó Baltos con una sonrisa misteriosa. Ese eres tú, Fuego León. Tan pronto como lo dijo, un vacío negro se abrió bajo los pies de Fuego León y lo tragó por completo. Así que ahí se esconde tu amo, ¿eh? Perfecto. Fuego León no dudó ni un segundo. Ni siquiera intentó evadirlo. Justo antes de que la grieta se sellara, Charles, que había estado observando todo de cerca, saltó tras él. Fuego León se dio cuenta. Eres imprudente, muchacho. Esta próxima batalla podría ser increíblemente peligrosa. Charles sonrió. Venir aquí sabiendo que era una trampa. Eso también te hace imprudente, ¿no? Confío en que seré útil.
No había tiempo para enviar a Charles de regreso, así que Fuego León cedió, pero advirtió: el entusiasmo es bueno, pero sigue las órdenes. Sería una pena perder a alguien con tu promesa. Entiendo, respondió Charles. Miró a su alrededor. Este parece ser un espacio mágico especial, aislado del mundo exterior. Me pregunto qué otros efectos tendrá. Una voz resonó. Se suponía que solo habría un invitado. Fuego León. En fin. Supongo que no será mucha molestia limpiar. Instintivamente se giraron hacia la voz y vieron a un hombre aparecer sin previo aviso. Era sorprendentemente guapo, con unas marcas oscuras alrededor de los ojos que le daban un aire inquietante, casi hermoso. Lo más notable era que vestía la capa de la aurora dorada. La breve pérdida de concentración de Fuego León fue justo lo que el enemigo estaba esperando. Cuidado. Gritó Charles, pateando una espada de luz lejos de Fuego León justo a tiempo. Ah, ¿sí? ¿Podrías rastrear mi magia? Debo haberte subestimado, dijo Patty, la líder del Ojo Blanco de la Noche. La magia de luz, uno de los atributos más raros, era tan letal como rápida. Su verdadero terror residía en su velocidad. Si Charles no hubiera estado preparado, Fuego León podría haber recibido un golpe fatal. Fuego León se secó el sudor de la frente. He sido descuidado. Gracias, muchacho. No hay problema, respondió Charles. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Su poder. Fuego León asintió con gravedad. Incluso con su sola presencia. Es evidente que es formidable. Y con magia de luz encima, nunca pensé que un terrorista tendría algo tan raro. Se dirigió directamente a Patry. Extranjero, si vamos a luchar, al menos dinos tu nombre. Patry respondió con calma. ¿Por qué no? Somos el Ojo Blanco de la Noche, y estamos aquí para derrocar al reino del Trébol. Yo soy nuestro líder Licht. Recuerda ese nombre. Te atormentará. Su grimorio empezó a brillar, y el símbolo de un trébol de 4 hojas brilló en su portada. La expresión de Fuego León se tornó aún más seria. Un grimorio de 4 hojas. Emparejado con magia de luz. Como el mismísimo primer rey mago. Magia de creación de luz, espadas de convicción. Docenas de espadas de luz con forma de espina de pescado se dispararon hacia adelante. Magia de fuego, pilar de llama espiral. Golpe de ala del dragón de fuego. Ambos contraatacaron con ataques de gran potencia. Fuego y luz chocaron en el aire, destrozándose y dividiendo el espacio por la mitad. Pero entonces surgió otra oleada de poder desde detrás de las llamas. Magia de creación de luz, látigo del juicio. Un látigo brillante crujió el aire, partiendo las llamas limpiamente en dos. El látigo retrocedió y envolvió a Patry protectoramente mientras avanzaba. Magia de fuego, resplandor del sol. Fuego León formó un sol en miniatura entre sus manos y disparó un rayo abrasador. Patry se burló. Un calor impresionante, pero no se compara con el brillo de la luz. Él arremetió con su látigo, rompiendo el hechizo de Fuego León. Ahora es mi oportunidad. Charles, con el cuerpo envuelto en fuego, corrió hacia Patry a gran velocidad. La garra en forma de gancho del dragón de fuego. Atacó, pero solo alcanzó el aire. Las llamas estallaron en todas direcciones, sacudiendo el espacio mágico donde se encontraban. Charles se retiró al lado de Fuego León, con la mirada fija hacia arriba. Patry permaneció de pie sobre ellos, ileso, con su túnica ni siquiera alborotada. Exhalando bruscamente, Charles murmuró: es realmente raro. Con esta velocidad, inmovilizarlo no es tarea fácil. ¿Ya te rindas? Bromeó Fuego León. Charles sonrió. Ni hablar. Si acaso, es que me estoy poniendo furioso. Capítulo 26. El resultado. Magia de fuego, rugido del gran león de llama. El león de fuego león rugió con furia ardiente, pero no pudo atrapar el rayo de luz que era Patry. ¿A dónde crees que vas? Charles saltó alto, desatando el puño de hierro de un dragón de fuego, pero solo logró interceptar una espada de luz. Dos más lo golpearon por detrás, derribándolo. Más espadas llovieron hacia él, pero una columna de fuego en espiral las interceptó, dispersando el asalto. La sangre goteaba del hombro de Charles, empapando su capa. La herida bajo las costillas no era profunda, pero el sangrado continuo se estaba convirtiendo en un problema. Presionó una llama sobre la herida para cauterizarla. No era lo ideal, pero era todo lo que podía hacer por ahora. Las llamas no habían retrasado a Patry por mucho tiempo. Su látigo ligero atravesó y cortó la columna de fuego que sostenía a Fuego León. Charles deseó que Yami estuviera allí. Con su dominio de la magia oscura, luchar contra alguien con magia de luz probablemente sería mucho más fácil.
Finalmente se dio cuenta de que se había sobreestimado. Incluso después de derrotar a Lotus, aún no estaba al nivel de un capitán de los caballeros mágicos. La verdadera fuerza no residía solo en el maná o la magia, sino también en la experiencia. Y, a menudo, eso importaba aún más. Incluso con Lotus, Charles había necesitado la ayuda de Luke. Solo, no habría podido vencerlo. Y aún no dominaba el aspecto más crucial, y prohibido, de la magia de los Dragon Slayers. Cada mago matadragones llevaba una semilla de dragón en su interior. Al madurar, la semilla enraizaba y florecía, transformándolos finalmente en dragones y liberando todo el poder de la magia matadragones. Charles había sentido la semilla desde hacía mucho tiempo. A medida que su maná y su físico crecían, esperaba que se activara. Pero por mucho que lo intentara, no había respuesta. Era como si la semilla hubiera perdido toda vitalidad. Se preguntaba si su bendición de magia mundial habría interferido, pero de ser así, Ignel le habría advertido. Tenía que haber otra razón, una que aún se le escapaba. Al menos su crecimiento de maná no se había estancado. Seguía avanzando. Charles había pensado que eso sería suficiente, al menos hasta que llegaran los demonios. Suficiente para lidiar con cualquier cosa en este mundo. Pero no fue suficiente. No era lo suficientemente rápido. No era lo suficientemente fuerte. Maldita sea. Gruñó Charles. Fuego León disparó otro rayo con resplandor del sol, barriendo el acercamiento de Patri. ¿En qué estás pensando? La voz de Fuego León trajo a Charles de vuelta al presente. Lo siento. Me distraje, Charles dio un paso atrás, creando cierta distancia. La mirada de Fuego León se agudizó. Pase lo que pase, concéntrate. Estamos en medio de una batalla, sí, señor. Charles se tranquilizó y reavivó su espíritu de lucha. Al verlo estabilizarse, Fuego León volvió su atención a Patri. Odiaba admitirlo, pero cada táctica que había ensayado mentalmente tenía sus defectos. No había un camino fácil hacia la victoria allí. Patri sentía lo mismo. La fuerza de Fuego León era digna del título de Rey Mago, y Charles era más que una molestia. Y este espacio mágico no duraría mucho. Una vez que llegaran otros caballeros mágicos, su oportunidad se cerraría. Ni siquiera Patri estaba seguro de poder terminarlo entonces. Los tres movieron simultáneamente. El león de Fuego León atacó, protegiéndolos de una descarga de espadas ligeras, pero la garra se hizo añicos por el impacto. Patri apareció frente a Fuego León, espada ligera en mano. Te tengo, se burló. Pero una columna de fuego en espiral se estrelló contra la espada. En realidad, eres tú el que está atrapado. Replicó Fuego León. La espada cortó el fuego, pero este comenzó a agrietarse bajo la presión. Un destello de fuego Charles apareció detrás de Patri, no para atacar, sino para enfrentar el fuego entrante de frente. ¿Se comió mi magia? Fuego León parpadeó con incredulidad. Incluso dividido, seguía siendo un hechizo lanzado con todo su poder. Había imaginado muchas maneras de romperlo, pero nunca que alguien lo devorara. Charles se limpió la boca. Las llamas brotaban de su cuerpo. Gracias por la comida. Ahora estoy lleno de energía. Se abalanzó sobre Patri, ahora rebosante de llamas. ¿Qué es esto? Patri se tambaleó. Su velocidad. ¿Está acelerando tan rápido? El fuego de Fuego León le había dado a Charles un enorme aumento temporal de maná. Sin perder un segundo, Charles se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. El puño de hierro del dragón de fuego. El golpe falló, pero eso fue solo el comienzo. Entonces garra ganchosa. Codazo flamígero. Golpe de ala. Empuje de cuerno. Su talón se abalanzó bajo y Patri tuvo que agacharse. Charles giró, impactando con el codo la espada e inundando la zona de fuego. ¡Bum! Por primera vez, Patri fue alcanzada y lanzada hacia atrás envuelta en llamas. El brazo de Charles se incendió. Patri esquivó el ataque hacia arriba, pero Charles lo siguió, dejando una estela de llamas, y le asestó un cabezazo. ¡Maldito seas! Gritó finalmente Patri, enfadada. Se dispararon espadas de luz, pero Charles las destrozó todas, embistiendo a Patri y enviándolo a volar nuevamente. Aparecieron más heridas en el cuerpo de Charles, cortes leves en los hombros, el pecho y la espalda. La sangre fluía abundantemente. Pero su rostro se iluminó de alegría salvaje. ¿Qué te parece, cabrón? Patri golpeó con fuerza el borde del espacio mágico. Al intentar levantarse, una sombra lo cubrió. Fuego León estaba de pie arriba, con mirada severa, y su león llameante se alzaba detrás de él con las fauces abiertas.
A pesar del devastador ataque de Charles, Fuego León sabía que no sería suficiente. El maná de Patri no había disminuido. Este enemigo no se rendiría fácilmente. Patri levantó lentamente la cabeza. Fuego León. Estás. Incluso después de sermonear a Charles sobre mantenerse concentrado, Fuego León mismo vaciló. Esa cara lo impactó como un rayo. Corte. La espada de Patri le golpeó el pecho. Las llamas se desvanecieron. Charles vio que el rostro de Patri cambiaba, volviendo a ser el de William Van Geance, y ahora sostenía un colgante. La otra identidad de Patri, William Van Geance, capitán de Amanecer Dorado. Ese rostro dejó atónito a Fuego León lo suficiente como para que pudiera asestar el golpe. Tan cerca. Tan repentino. No hay forma de detenerlo. Mirando a Charles, que se lanzaba a la carga, Patri sonrió con suficiencia. Ya es suficiente por hoy. Llévate a este miserable miembro de la realeza y vete. Considéralo un regalo. Con eso, Patri se hundió en un portal espacial. El espacio mágico se desmoronó. Apareció un portal de salida distante, y Charles no tuvo otra opción, corrió a atrapar al Fuego León, gravemente herido, y saltó a través de él. Los dos cayeron del cielo y se estrellaron contra la calle. Capitán Fuego León. Hermano. Los espectadores quedaron atónitos. Fuego León, gravemente herido, fue sostenido por Charles. Charles lo tumbó, mirando la sangre en sus manos. Apretó los dientes, furioso. Pero entonces la cabeza le dio vueltas. Se sintió débil. Después de toda la sangre que había perdido, era increíble que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Incluso con su fuerte constitución, Charles finalmente llegó a su límite y perdió el conocimiento. Capítulo 27. Consecuencias y agitación. Aunque el caos en la capital real había terminado, dejó tras de sí no pocos problemas. El más grave fue, sin duda, la grave lesión de Fuego León, capitán de los Reyes Leones Carmesí. A día de hoy, aún no había recuperado la consciencia. Afortunadamente, el caos había sido instigado por un solo atacante, Rades, y había sido rápidamente derrotado por Charles y hasta del escuadrón Toro Negro. De boca de los refuerzos que aparecieron más tarde, todos también se enteraron que el cerebro detrás del ataque era un grupo llamado el Ojo del Sol de Medianoche. Por pura casualidad, el asalto coincidió con la ceremonia anual de nombramiento de caballero, lo que significó que los miembros de élite de todos los escuadrones estaban presentes y pudieron movilizarse rápidamente. Como resultado, los daños se minimizaron. Aunque esos miembros de élite fueron transportados temporalmente fuera de la capital mediante magia espacial, regresaron a tiempo para evitar que los refuerzos del Ojo del Sol de Medianoche silenciaran a Fuego León y Charles. Por supuesto, fue gracias a la desesperada resistencia de Asta, Noelle y Leopold que ambos estuvieron protegidos antes de que llegaran los refuerzos. Mientras Rades, que había usado su magia de cadáver para causar estragos en la capital, escapó de la captura, Juno del Amanecer Dorado y Charmy de los Toros Negros lograron capturar a un miembro de las fuerzas enemigas. En cuanto a por qué Charmy estaba en la capital. Ese glotón se había unido en secreto a Charles y los demás solo para conseguir algo de comida. Cuando estallaron los disturbios, de alguna manera terminó en las cocinas del palacio. Y a través de una serie de coincidencias, logró noquear a un miembro del Ojo del Sol de Medianoche que estaba atacando a los civiles. Basándose en el informe que dio Charles al recuperar la conciencia, se confirmó que el verdadero objetivo del ataque había sido el colgante que Fuego León siempre llevaba, específicamente, la piedra mágica incrustada en él. Esto fue corroborado personalmente por el rey mago, Julius Novastrono. En cuanto a cómo lo confirmó, Julius no había aparecido durante el caos porque, en ese mismo momento, ya había localizado y asaltado la base del Ojo del Sol de Medianoche por su cuenta. Ya sea después del incidente en Sauce Village o incluso antes, Julius ya había sentido que algo andaba mal. Después de todo, Julius era conocido como uno de los reyes magos más brillantes de la historia del Reino del Trébol. Nadie sabía cómo lo hizo, pero encontró su escondite y emprendió una incursión en solitario. Dios sabe qué tipo de expresión tenían aquellos miembros del Ojo del Sol de Medianoche cuando regresaron de su retiro y encontraron al Rey Mago esperándolos. Según Asta, que estaba presente, Julius eliminó a todos los magos allí en solo unas pocas respiraciones. Solo el líder del Ojo del Sol de Medianoche llegó a tiempo para rescatar a algunos de sus subordinados y llevarse consigo una placa de piedra que Julio había encontrado en el lugar. Al final, Julius logró recuperar a Asta, que había sido secuestrada, y capturó a un enemigo vivo. Pero lo que realmente conmocionó al reino fue el informe que Charles presentó tras recobrar el conocimiento.
En él, describía cómo el individuo que había herido gravemente a Fuego León había revelado un rostro idéntico al del capitán de Amanecer Dorado, William Van Geance. Esa estructura facial distintiva solo podía pertenecer a una persona. Aunque Charles no acusó directamente a Van Geance, la implicación era clara, lo estaba identificando como el mismo atacante y líder del Ojo del Sol de Medianoche. Para ser honesto, Charles no había visto el momento exacto en el que Patry usó el rostro de Van Geance para inquietar a Fuego León, pero no quería permitir que el plan de Patry tuviera éxito sin ser desafiado. Aún así, ¿quién le creería? Un nuevo recluta de los notorios Black Bulls acusando al querido capitán de Golden Dawn, posiblemente el equipo más prestigioso, de traición. Entre el estatus y la reputación de ambos, era obvio quién parecería más creíble. Los más optimistas asumieron que el enemigo se había disfrazado de Van Geance para desconcertar a Fuego León y crear una oportunidad para un ataque sorpresa, una maniobra que, a la vez, mancharía la imagen del capitán más brillante del reino. Una astuta táctica de 2 por 1. En su opinión, el Van Geance que Charles vio era simplemente un impostor, una ilusión creada por el enemigo. Pero mentes más cínicas y hostiles fueron más allá. Algunos especularon que Carlos, celoso de Amanecer Dorado, había inventado la acusación por despecho, que estaba calumniando maliciosamente a Van Geance. Algunos incluso afirmaron que la lesión de Fuego León había venido del propio Charles, y que era un colaborador del Ojo del Sol de Medianoche. Por ridícula que pareciera, la teoría ganó fuerza, especialmente dentro de Amanecer Dorado. Ignoraron voluntariamente lo absurdo de su propia lógica. ¿Cómo iba a saber Charles lo que se escondía bajo la máscara de Van Geance? ¿Por qué derrotaría a Rades si era un traidor? ¿Por qué el Ojo del Sol de Medianoche intentó silenciarlo? Pero entre su noble y respetado capitán y un delincuente de un escuadrón humilde, optaron por desconfiar de este último. Si el Rey Mago no hubiera intervenido, algunos podrían haber sacado al herido Charles y ejecutádolo. En cualquier caso, nadie creía realmente que Van Geance y Patry pudieran ser la misma persona. Después de todo, su magia y sus grimoríos eran completamente diferentes. Charles había anticipado esta reacción. Por eso, a pesar de conocer toda la verdad, solo pudo presentar lo que vio con sus propios ojos y nada más. Especialmente después de que hasta usó su espada antimagia para romper los sellos de memoria de los dos enemigos capturados y la información extraída probó aún más la inocencia de Van Geance. Resultó que el verdadero traidor había sido el capitán de las Orcas Púrpuras. Había vendido a los magos que custodiaban la barrera de la capital a cambio de un raro artefacto mágico, lo que permitió que el Ojo del Sol de Medianoche se infiltrara y lanzara su asalto. En la historia original, no fue hasta la reunión de los capitanes de los Caballeros Mágicos después del segundo encuentro con el Ojo que Julius hizo que hasta levantara los sellos de memoria de los prisioneros. Pero debido al efecto dominó del informe de Charles, el Rey Mago no tuvo más remedio que convocar a Asta antes. Sin embargo, Charles sabía una verdad escalofriante: el mago encargado de leer las memorias de los prisioneros ya había sido reemplazado por Ridra la Falsa, uno de los terceros ojos del Sol de Medianoche. La magia de Ridra le permitió imitar perfectamente cualquier hechizo que hubiera visto. Usando magia de transformación e ilusión, Ridra manipuló cuidadosamente los recuerdos recuperados. Todo lo que mostró era cierto: las piedras mágicas, los objetivos del ojo y la traición del capitán de las Orcas Púrpuras, pero omitió intencionalmente la identidad de Patry. Ayudó que ninguno de los prisioneros supiera mucho sobre Patry desde el principio, lo que le ahorró problemas a Ridra. Ni siquiera incriminó falsamente a Charles, a pesar de la oportunidad. Probablemente porque Patry, quien había pasado años en Van Geance, entendía demasiado bien a Julius y a Yami. Si hubieran intentado incriminar a Charles, Yami habría creído a sus subordinados sin dudarlo, y Julius no era fácil de engañar. Peor aún, una acusación tan falsa podría hacer que Julius y Yami cuestionaran toda la información presentada. Aún así, Charles había logrado su objetivo: había plantado la semilla de la duda en las mentes de Julius y Yami. Después de todo, la ausencia de Van Geance de la ceremonia de nombramiento como caballero fue en sí misma una clara señal de alerta. Curiosamente, Van Geance nunca intentó negar las acusaciones. Quizás, en el fondo, quería ser descubierto para no tener que seguir sufriendo entre la lealtad y la amistad. Sin embargo, para otros esto solo mejoró su imagen: era demasiado noble para responder a afirmaciones tan infundadas o demasiado magnánimo para castigar a un plebeyo por calumnia. De cualquier manera, la crisis de la capital real finalmente había comenzado a disminuir, pero las corrientes subterráneas de oscuridad se volvían más intensas cada día.
Y justo cuando la tensión aumentaba, Charles, ahora completamente recuperado, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía dónde había ido. Excepto Yami. Capítulo 28. Reunión y crecimiento. Una estela de fuego atravesó el cielo y se estrelló contra el suelo justo frente a la base de Toro Negro. Al disiparse las llamas, una figura emergió de la explosión. De pie frente al conocido castillo en ruinas, Charles dejó escapar un largo suspiro. El tiempo había perdido todo significado en aquel lugar, y realmente no podía decir cuánto tiempo había estado fuera. Quizás solo habían sido unos días, o quizás mucho más. En cualquier caso, sintió una extraña nostalgia por aquella vieja y destartalada fortaleza. Al empujar la puerta, Charles se encontró con la imagen de Finral y Yami. Mira quién ha vuelto. Parece que no has estado perdiendo el tiempo. Ahora sientes algo completamente diferente. Yami saludó con la mano con indiferencia. Charles pensó para sí mismo. Como se esperaba de Yami, tan agudo como siempre. Pero había asuntos más urgentes que atender. Capitán Yami, Finral Senpai, ¿se van a ir? ¿Pasó algo? Finral explicó rápidamente. Acabamos de recibir noticias de Noelle a través del cuartel general de los caballeros. Al parecer, Asta y Gauche tuvieron problemas durante sus vacaciones. Alguien ha estado secuestrando niños del pueblo, y como la base de Toro Negro está más cerca, nos asignaron la misión. Yami se hizo a un lado, revelando el caos en la sala común tras él. Vanessa se desmayó en el sofá, Magna se desplomó a su lado tras ser obligada a beber, y Charmy se desplomó en coma alimentario. Era un desastre. Como pueden ver, dijo Yami, ninguno de estos perdedores está en condiciones de moverse. Así que ahora me toca a mí. Charles se congeló por un segundo, luego su expresión se volvió peligrosa. Bueno. Qué conveniente. Así es, demasiado conveniente. Era como si el destino mismo lo ayudara. Pensar que regresaría justo a tiempo para este incidente en particular. Este caso de secuestro de niños fue, de hecho, orquestado por el Ojo del Sol de Medianoche. Para activar el hechizo prohibido, Patri no solo necesitaba las piedras mágicas, sino también enormes cantidades de poder mágico. Los magos que trabajaban bajo el ojo habían estado secuestrando niños específicamente para extraerles maná. Por desgracia para ellos, una de esas niñas resultó ser la hermana de Gauche. Y tenía un espejo mágico que Gauche había fabricado, lo que le permitió a él, y a Asta, que estaba de vacaciones en el pueblo, localizar rápidamente a las niñas. Aunque derrotaron con éxito a los dos magos responsables de los secuestros, las cosas solo empeoraron. Pronto apareció la retorcida científica Sally, seguida por el propio Patri. Todo lo que Charles podía pensar era: por supuesto. ¿Cuáles son las probabilidades? Capitán Yami, déjame ir contigo. Yami no lo cuestionó y se rió. ¿Qué ganas tienes de demostrar lo fuerte que te has vuelto, eh? Pues ven. Finral ya había abierto una puerta espacial. Su magia le permitía saltar a cualquier lugar marcado con el maná de alguien. Por suerte, Gauche seguía allí, y Finral concentró su magia y abrió el camino. Mientras tanto, Asta ya se había encontrado con Patri y rápidamente se dio cuenta de lo terriblemente poderoso que era el autoproclamado líder del Ojo del Sol de Medianoche. Antes de que Asta pudiera reaccionar, una espada de luz le había atravesado la pierna. Y no era como si Asta hubiera bajado la guardia. Al contrario, había estado completamente concentrado desde el principio. Físicamente, el cuerpo de Asta se había perfeccionado al máximo, tanto que ni siquiera Charles, un mago cazador de dragones, podía igualarlo sin usar magia. Especialmente en cuanto a reflejos nerviosos, Asta tenía una clara ventaja. Pero la magia de luz de Patri era simplemente demasiado rápida y no dejaba espacio para la defensa o la evasión. Entonces Patri notó el grimorio en las manos de Asta. Alguna vez perteneció a la persona que más respetaba. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Asta lo blandía. Devuélveme ese grimorio. Patri se abalanzó, pero justo cuando alcanzó a Asta, una ráfaga de fuego cayó sobre él. Oye, nos volvemos a encontrar. Charles bloqueó el avance de Patri y lo saludó con una sonrisa burlancia. Charles. ¿Y el capitán Yami? ¿Qué hacen aquí? Exclamó Asta sorprendido. ¿Qué hacemos aquí? Nos perdimos, obviamente. ¿Podrías indicarnos la dirección correcta? Respondió Yami con naturalidad, con su espada ya envuelta en magia oscura. Y Charles, mocoso, ¿en serio acabas de robarme mi entrada genial? Charles se enderezó y dijo: lo siento, capitán. Pero cuando se trata de este tipo, simplemente no puedo mantener la calma. ¿Ah?
Yami miró a Patri y sonrió. Así que este es el tipo que emboscó al señor Fuego León el impertinente. El líder del ojo, ¿eh? Y con eso, Yami desapareció de la vista. En un instante, estaba frente a Patri, cortando las espadas de luz con forma de hueso con su hoja revestida de magia oscura. El ataque no disminuyó su velocidad y se dirigió hacia Patri. Apenas logrando evadirlo a tiempo, Patri retrocedió y tocó el corte superficial que tenía en la cara. Ya veo. Potenciando tu cuerpo con magia y atacando con una espada. Y lo que es más importante, tu magia oscura contrarresta mi luz. Definitivamente eres un problema, Yami Sukeiro. Yami soltó una bocanada de humo. Ah, lo esquivaste sin problema. Pensé que eras un gamberro escurridizo, pero tienes mucha debilidad. Justo cuando Yami estaba a punto de atacar de nuevo, Charles apareció frente a él. Oye, Charles, ¿qué crees que estás haciendo? Preguntó Yami. Charles respondió con seriedad: Capitán Yami, por favor, quiero ser yo quien lo derribe. Yami lo miró a través de una nube de humo. Después de un momento, dijo. No te presiones, mocoso. Si pierdes, no dudaré en robarte la gloria de derrotar al jefe. Era la forma de Yami de demostrar cariño. Sabía que Charles había crecido, pero este oponente claramente tenía el nivel de un capitán. Aún así, si Charles iba en serio, no lo detendría. Sí, señor. Respondió Charles con una sonrisa, y luego se giró para mirar a Patri. Ahora bien, es hora de que arreglemos las cosas. Suspendida en el aire, Patri bajó la mirada y se burló. ¿Qué habla alguien que ya? Antes de que pudiera terminar, Charles apareció justo frente a él. Un puño le impactó el abdomen, doblándolo por la sorpresa. Patri salió volando y se estrelló contra un acantilado, haciendo que los escombros cayeran. Desde el cráter, se tambaleó hacia arriba. Magia de recuperación de luz, partículas curativas. Pequeños puntos de luz lo rodeaban, aliviando su dolor. Aunque había sentido que Charles era diferente cuando bloqueó a Yami antes, nunca imaginó que había crecido tanto en tan poco tiempo, y pagó por su error de juicio. Yami chasqueó la lengua. Así que también sabe magia de recuperación. ¡Qué versátil! Pero en serio, ¿qué demonios le pasó a Charles? Se ha vuelto increíblemente fuerte. Aunque lo dijo a broma, sintió una punzada de urgencia en el corazón. Si su propio compañero de escuadrón lo superaba, ¿qué diría eso de él como capitán? Aún así, decidió trabajar más duro. Mientras tanto, el aura de Charles comenzó a cambiar nuevamente. Sorprendido. Espera, esto mejora. De repente, un vapor brotó de su cuerpo como si fuera un horno gigante. El aire mismo brillaba por el calor. Le aparecieron escamas en las mejillas. Levantó la cabeza, sus ojos de dragón, entrecerrados, brillaban. Por un instante, Patri juró haber visto alas de dragón carmesí desplegarse detrás de Charles. Era como si estuviera frente a un dragón, no a un humano. Capítulo 29. Entrenamiento y despertar. Este es un movimiento que preparé solo para ti. Disfrútalo a tu gusto. Con esas palabras, Charles se transformó en un cometa rojo, lanzándose hacia Patri a una velocidad vertiginosa. Magia de luz, espadas de luz del juicio. Patri ya no se atrevía a tratarlo con menos seriedad. El Charles actual se había convertido en una auténtica amenaza. Desató uno de sus hechizos más poderosos, pero para su sorpresa, las espadas de luz que una vez lo atravesaron todo se hicieron añicos al impactar con el Charles que se acercaba. Si antes el cuerpo de Charles era como la madera, ahora estaba forjado con la aleación más resistente. Sin inmutarse, Charles se acercó y agarró una de las espadas de luz con las manos desnudas, aplastándola con facilidad. Sobresaltada, Patri esquivó rápidamente una patada circular fulminante, retrocediendo a gran altura. El pie de Charles golpeó el acantilado, ya lleno de cráteres, reduciendo el resto a escombros. En medio de los escombros que caían, Charles miró a Patri. ¿De verdad creíste que podías correr? Para quienes observaban desde abajo, parecía una luz roja y otra dorada que se estrellaban y chocaban en el aire, formando espirales alrededor del techo de la caverna. Cada intercambio desataba ondas de choque que hacían caer rocas como granizo. Afortunadamente, Finral ya había teletransportado a los heridos fuera de la caverna. De lo contrario, podrían haber sobrevivido a sus heridas solo para ser enterrados vivos. Increíble. Hasta miró hacia arriba sin pestañear, aunque no pudo distinguir nada. No puedo ver nada de lo que pasa. Maldita sea. Si tan solo tuviera poder mágico. Gruñó hasta, frustrado. Yami le dio un golpe en la cabeza. Idiota. Si no lo ves, usa aquí.
Luego comenzó a enseñarle a Asta de detectar el ki y cómo usarlo en la batalla. Mientras esta conferencia amistosa continuaba abajo, el enfrentamiento arriba se acercaba a su conclusión. En su intercambio final, Charles y Patry lo desataron todo. La explosiva reacción voló la cima de la cueva de la montaña. Flotando en el aire, Charles exhaló una bocanada de vapor al rojo vivo y se arrancó la camisa destrozada y chamuscada. Miró a Patry, quien también estaba chamuscada, con la túnica medio quemada y el cuerpo desfigurado por quemaduras de diversos tamaños. Patry perdió la compostura. Su rostro se contorsionó de frustración y confusión. ¿Qué pasa? ¿Confundido? Dijo Charles con frialdad. Este es el resultado del entrenamiento al que me sometí después de perder contra ti. Lo llamo modo sangre de dragón, 3 días antes. Después del motín en el Capitolio, aunque Charles había sufrido algunas heridas graves, la mayoría eran superficiales. El verdadero problema había sido la pérdida de sangre. Gracias a su físico innato, se recuperó por completo tras 3 días de descanso. Luego, inmediatamente buscó a Yami para pedirle indicaciones para llegar a un lugar específico. Volcán Yultim, una zona de alto maná en este mundo. Algunas regiones están tan saturadas de maná que se desarrollan fenómenos sobrenaturales. El volcán Yultim, en las profundidades del reino del Trébol, era uno de esos lugares. Debido a su abrumador maná de elemento fuego, toda la zona parecía el mismísimo infierno. El intenso maná por sí solo bastaba para matar a magos con poco poder mágico. Pero para los magos fuertes, estas peligrosas tierras servían como crisoles de entrenamiento. Las zonas con alto nivel de maná aceleran el crecimiento mágico. Para sobrevivir, es necesario perfeccionar el control, refinar los hechizos y fortalecer el cuerpo. Para Charles, esto convirtió al volcán Yultim en el campo de entrenamiento perfecto. Cuando llegó y contempló los ríos de lava, comprendió el primer desafío sería escalar el volcán. Su objetivo inicial era dominar la técnica local conocida como piel de maná. Piel de maná era un método para refinar el control del maná para mantener un refuerzo mágico constante sobre el cuerpo, cubriéndolo con su atributo elemental innato. En su apogeo, Mana Skin podría evolucionar a Mana Zone, permitiendo al usuario trascender explosivamente sus límites. Para lograrlo, Charles necesitaría la presión de un entorno tan duro como este. Pero Charles fue más allá. Durante su ascenso, selló por completo su propia magia. Con sus altas reservas, el exterior del volcán ni siquiera lo afectaría. Necesitaba adentrarse en el núcleo para comenzar el verdadero entrenamiento. Entonces reprimió por la fuerza todo su maná y confió únicamente en su fuerza física para resistir el calor abrumador. Como mago cazador de dragones, Charles ya poseía una gran resistencia a entornos hostiles. Las llamas comunes eran como agua tibia para él. Pero el volcán no solo estaba caliente, sino que era la presión del maná elemental puro. Incluso Charles empezó a flaquear. Su piel se oscureció hasta adquirir un carmesí intenso, como si fuera hierro calentado en una hija. Podría haber liberado su magia para aliviar el dolor en cualquier momento, pero en lugar de eso, apretó los dientes y siguió subiendo, paso a paso agonizante. El trauma del motín del Capitolio lo abrumó profundamente. Aunque su actuación había sido impecable, Charles no podía perdonárselo. Fuego León quedó gravemente herido. Esta vez se había evitado la pérdida del brazo, pero el resultado fue el mismo. Charles había creído que podía cambiar el resultado. Pero la cruda realidad lo golpeó en la cara, no había cambiado nada. Nunca se lo dijo a nadie, pero Charles siempre tuvo una ambición secreta: cambiar el destino de la muerte de Ignail. Para lograrlo, un día tendría que enfrentarse a la raíz de toda tragedia, Agnología, el rey dragón de la desesperación. Pero ni siquiera había podido derrotar a Patry. ¿Qué derecho tenía a pensar que podía vencer a Agnología? Sí, tuvo tiempo. Aún no estaba en su mejor momento. Pero cuando recordó el poder abrumador de Agnología. En la historia original, Agnología, tras devorar el espacio intertemporal, se dividió en su forma humana y dragón. El dragón fue sellado por un hechizo definitivo continental, la esfera de hadas, alimentado por el maná colectivo de todos los magos. El lado humano. Se necesitó a Natsu y a otros 7 dragones Slayers de élite para destruirlo. Ante semejante enemigo futuro, Charles no podía creer que alguna vez se hubiera sentido orgulloso de su fuerza. La arrogancia de ser un transmigrante se había desvanecido hacía tiempo. Su cuerpo gritaba bajo la tensión. Agotado mentalmente, sus pensamientos se volvieron caóticos. Al final, solo una frase permaneció en su mente: yo soy demasiado débil.
Sus uñas se clavaron en sus palmas y la sangre goteó al suelo y crepitó hasta convertirse en vapor. Grieta. Un sonido resonó desde lo más profundo de su cuerpo, como si algo se rompiera. Mientras tanto, en el mundo de Fairy Tail, en medio de ríos de lava y mares de fuego, dos ojos brillantes se abrieron en la oscuridad. Un dragón enorme se movió, entonces. El despertar ha comenzado, murmuró el dragón con orgullo. Los dragones son seres orgullosos. Pero el verdadero orgullo solo comienza tras aceptar la propia debilidad. Reconoce tu fragilidad y sigue adelante. De regreso en el volcán Yultim, Charles se quedó congelado. Entonces se dio cuenta había comenzado. La semilla del dragón latente dentro de él había brotado. Un poder más nuevo, más feroz y más explosivo corrió por sus venas. Su fuerza de dragón había despertado. Igne pero. Algo anda mal. Ya no puedo localizar a Charles. ¿A dónde se fue ese chico? Capítulo 30. Otra batalla con Patri modo sangre de dragón. Patri miró a Charles, con el rostro lleno de incertidumbre y sospecha. Los elfos eran una raza favorecida por la magia, pero lo que él percibía en Charles era un poder aún más noble y violento. El modo sangre de dragón fue un nuevo hechizo desarrollado por Charles, y se podría decir que es su poder más fuerte actual. Después de despertar el poder del dragón, Charles no estaba contento, ya que el poder del dragón aún necesitaba tiempo para madurar antes de poder florecer verdaderamente. Entonces Charles empezó a pensar en cómo fortalecerse aún más. Había 3 condiciones para que un nuevo hechizo apareciera en el Grimorio. La primera era el desarrollo del propio mago, es decir, el aumento del poder y el control mágicos. El segundo fue el estudio de los principios mágicos relevantes, y el tercero fue el fuerte deseo del mago. Ahora, la tercera condición se cumplía plenamente. La primera solo requería completar su entrenamiento. Dominar la piel mágica lo cumpliría. Solo la segunda era un problema. Sin embargo, en lo que respecta a los principios mágicos, la imaginación era fundamental. Al fin y al cabo, Charles era un transmigrante. Si no podía inventar algo por sí mismo, siempre podía recurrir a personajes de otros mundos. Charles buscó en su memoria habilidades basadas en el fuego. Entonces recordó un mundo donde todos tenían poderes de fuego y desarrollaban todo tipo de extrañas técnicas de fuego. El mundo de Fire Force, un mundo de bomberos. Los creadores de ese mundo siempre intentaron explicar cosas totalmente anticientíficas con teorías científicas. Los chorros de llamas o las explosiones eran bastante normales. Los rayos de plasma creados por calor extremo aún podían justificarse. Pero entrar en otro universo alterando tu propia velocidad de expansión para detener el tiempo, eso sí que era un poco exagerado. ¿Quién iba a creer que era solo un uso avanzado de las habilidades de fuego? Charles no tenía intención de desarrollar habilidades similares. Incluso conociendo los principios, con su conocimiento mágico actual, no podría lograrlo. A lo que se refería Charles era la capacidad de otra persona en ese mundo. En ese mundo, aunque la mayoría de las personas poseían poderes relacionados con el fuego, su fuerza era generalmente baja. Como resultado, desarrollaron un alto nivel de precisión, lo que dio origen a diversas habilidades. Los mejores combatientes del bando del protagonista eran capitanes de las brigadas especiales de bomberos. El que menciona Charles era el capitán de la compañía 1. Ese hombre podía hacer que el calor fluyera por su cuerpo, convirtiéndose en una encarnación viviente de la llama. Su poder, velocidad y defensa eran asombrosos. Ni siquiera un rayo de plasma capaz de cortar acero pudo atravesar su piel. Había aplastado los ataques del protagonista con solo pisotear el suelo. Todo esto parecía bastante fácil, pero Charles sufrió bastante durante la fase de desarrollo. ¿Cómo podía un calor tan aterrador fluir por su cuerpo sin perturbar sus sistemas internos? ¿Cómo podían las llamas destructivas fortalecer el cuerpo sin dañar sus tejidos? Charles resultó herido más de una vez durante sus experimentos. Solo después de dominar el entrenamiento para la piel mágica, el hechizo finalmente tuvo éxito. Aún así, resultó ser bastante diferente de la habilidad original. Incluso con la ayuda del Grimorio, Charles no pudo generar un calor tan intenso en su cuerpo. Así que lo sustituyó por el poder del dragón. De esta manera, el poder del dragón, la técnica de la piel mágica y el principio de circulación del calor fueron integrados por el Grimorio para crear este hechizo llamado modo sangre de dragón. Desafortunadamente, la condición física actual de Charles no pudo sostener el modo sangre de dragón por mucho tiempo, y el poder del dragón tampoco pudo soportar continuamente el funcionamiento del hechizo.
Claro, una vez que Charles se fortaleciera y su poder de dragón madurara, eso podría cambiar. Pero por ahora, su límite era de 7 minutos. Tras recuperar la compostura, Patrick comprendió con naturalidad y dijo: ya veo. Este hechizo debe ser una carga muy pesada para ti. ¿Cuánto tiempo más podrás mantenerlo? Charles respondió sin dudarlo lo suficiente para derrotarte. Cuando terminó de hablar, las llamas se enroscaron alrededor de su puño mientras corría una vez más hacia Patrick. Ahora que Patrick se había calmado, ya no se enfrentaría a Charles de frente. Solo tenía que aguantar hasta que Charles no pudiera aguantar más el hechizo, y la victoria sería suya. Magia de luz, látigo del juicio. El látigo de luz danzante lo cortó todo a su alrededor. Ni siquiera Charles en modo sangre de dragón pudo soportarlo del todo. Entonces, frente al látigo que se avecinaba, Charles lanzó un hechizo. Tras despertar su poder de dragón, la magia de Charles para matar dragones finalmente mostró su verdadero poder. Lo que estaba lanzando ahora era magia de dragón real. El puño de hierro del dragón de llamas. Bajo el impacto de las llamas abrasadoras, el látigo ligero de Patrick se hizo añicos. Charles atravesó el fuego y los fragmentos de luz, y su puño continuó hacia Patrick. No te hagas el engreído. Después de sufrir repetidos reveses por parte de Charles, Patrick, que ya odiaba a todos los humanos, no pudo evitar enfurecerse. Magia de luz, destello que parte el cielo. Charles giró el cuerpo para esquivar el rayo. Pero, inesperadamente, el hechizo se disparó uno tras otro. El segundo rayo tomó a Charles por sorpresa y lo hizo estallar. Mientras caía por el aire, Charles se estabilizó con chorros de llamas que salían de sus manos. Un vapor blanco se elevaba desde la zona del pecho donde había sido golpeado. El poder del dragón circulante no solo mejoraba las funciones de su cuerpo, sino que también lo sanaba constantemente. «¿Qué hechizo más problemático?», murmuró Patrick. Charles frunció los labios. Patrick era la última persona cualificada para decir eso. Su magia de luz no solo poseía poder y velocidad, sino también la capacidad de curarlo sin efectos secundarios. En comparación, el modo sangre de dragón, con su pesada carga, no tenía una ventaja clara. Quedan 4 minutos, pensó Charles, decidido a no perder el tiempo. Los hechizos de Patrick no se detuvieron, con rayos de luz disparándole en rápida sucesión. Charles tuvo que esquivar rápidamente. Recibir un golpe solo aumentaría la tensión y consumiría más poder del dragón, acortando la duración del modo sangre de dragón. Las vigas impactaron contra las paredes del acantilado como una descarga de explosivos. El techo de la cueva ya había sido destrozado, y ahora las paredes estaban llenas de agujeros. La montaña entera estaba prácticamente destrozada. Tras esquivar los rayos, Charles comprendió rápidamente las intenciones de Patrick. Y, naturalmente, no podía dejar que lo lograra. Dragón de llamas. Las mejillas de Charles se inflaron al formarse un círculo mágico frente a él, dibujado con magma común. Era más alto que una persona, con un radiante dibujo de una cabeza de dragón en el centro. Rugido. Una pequeña llama apareció primero en la boca de Charles, luego explotó formando una enorme columna de fuego. La columna de fuego se elevó hacia Patrick, iluminando todo el cielo nocturno. Incluso el aire se calentó. Las pupilas de Patrick se contrajeron. Ya podía percibir el peligro del creciente poder mágico que Charles había reunido antes de desatar el rugido. El destello divisorio podía ser veloz, pero carecía de potencia. Era simplemente una versión atenuada de otro de sus hechizos. Para contrarrestar el ataque de Charles, usó la poderosa magia que había estado guardando como su as bajo la manga. Magia de luz, rayo de castigo divino. Esta vez, el rayo de luz que Patrick lanzó no era tan cegador como antes. En cambio, tenía una sensación tenue y sombría. Incluso el propio Patrick parecía estar envuelto en oscuridad. Pero eso no significaba que el hechizo fuera más débil. Al contrario, fue porque se había acumulado tanta luz, tanta que absorbía incluso la luz externa, que ocurrió este fenómeno. El rayo de luz y el pilar de fuego chocaron, no con una explosión o un temblor, sino en un tranquilo punto muerto. ¡Guau! ¡Guau! Esto es realmente malo. El cigarrillo se le cayó de la boca a Yami mientras hablaba con solemnidad. Hasta, que acababa de aprender a sentir el ki, sudaba copiosamente. Él también podía percibir la aterradora energía producida por el choque de sus hechizos. Aún quedaba un espacio entre los dos rayos donde no se habían tocado. En ese espacio flotaba un pequeño punto negro. A medida que el choque continuaba, el punto negro se hizo más grande hasta que todos pudieron ver su verdadera forma.
Era un agujero negro de energía, creado por la convergencia de una fuerza mágica inimaginable. El agujero negro de energía devoró ambos hechizos por completo. Incluso el espacio a su alrededor comenzó a retorcerse y desgarrarse por la tensión. El círculo mágico frente a Charles se dispersó y él cayó sobre una rodilla. El color de su piel se aclaró, su temperatura corporal descendió y las escamas de su rostro desaparecieron. En ese momento, el modo sangre de dragón había llegado a su límite. Pero Charles no mostró ningún signo de preocupación, porque no había venido solo. Está bien. Una capa hecha jirones ondeó mientras un hombre musculoso dio un paso adelante, protegiendo por completo a Charles detrás de él. Es hora de una sustitución. Lo hiciste genial. Ahora déjame el resto a mí. Dijo Yami mientras desenvainaba su espada. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.